presentación dice de una gran persona. Yo tengo que levantarme para que veáis que hay persona, porque es que a veces uno puede estornudar. Yo sé que él ha dicho que es una hora, pues realmente un poco... No os preocupéis, no os preocupéis. Si yo veo que os empezáis a dormir, empezaré a cantar estas son las mañanitas. Bueno, pues nada, como si sonara el despertador. El despertador. Bueno, yo sé que es un tema del cual a mí no me gustaría hablar. Yo digo que no me gustaría hablar este tema de la Iglesia Católica y la homosexualidad. No me gustaría hablar porque lo que voy a decir probablemente a vosotros lo sabéis ya de sobra y tampoco os gustaría oírlo nuevamente. Pero está ahí, y todos sabemos la importancia que tiene en las cabezas de mucha gente y en los corazones de mucha gente y cómo puede movilizar en un sentido o en otro, puede hacer muchísimo daño, puede estar haciendo muchísimo daño y para mucha gente pues nos parece que no debería existir esto, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría presentar simplemente el esquema. Yo no voy a hacer un PowerPoint ahí muy ilustrado, sino simplemente poneros los temas, el recorrido que voy a tratar de hacer con vosotras y vosotros en esta tarde. En primer lugar, yo trataría de reflejar de una manera breve y concisa lo que yo entiendo que es la doctrina oficial de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. Bueno, pues lo voy a reducir porque ellos lo han hecho así también, aunque hay muchísimas expresiones, pero se reduce a muy pocos enunciados. En la segunda parte sería, o trataré de hacer algún tipo de aportación crítica a esta doctrina. Y cuando digo aportación crítica, vosotros no olvidéis, o bueno, no olvidéis, sabéis que yo soy cura, que soy teólogo, que pertenezco a la Iglesia Católica y que dentro de la Iglesia Católica, pues aunque teóricamente yo pertenecería por eso de cura a la jerarquía, pero que estoy más bien en la base, con la gente de abajo, ¿no? Con la gente, con las comunidades, con los grupos, movimientos, etcétera. Bueno, pues por ahí. Y finalmente, yo tampoco quiero ocultarme para que tengáis una visión más clara, para no quedaros solamente con la visión más oficial o la visión de la jerarquía, pues sí que quería decir abiertamente pues cuál es mi postura con referencia a este tema. Por lo tanto, por ahí irían las aportaciones. En cuanto a la doctrina oficial de la Iglesia Católica, diría que se reduce a estos dos enunciados más o menos, aunque no estén así formulados por ellos, pero este sería el contenido. El ejercicio de la homosexualidad, la homosexualidad en ejercicio, no puede recibir aprobación de la Iglesia Católica en ningún caso. Esto es un texto de ellos. No puede recibir aprobación en ningún caso porque los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Esta es la doctrina que, entonces, si lo explican un poco más, como hace el catecismo, en su catecismo de la Iglesia Católica, dice, son contrarios a la ley natural, los actos, cierran el acto sexual al don de la vida y también no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Esto es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Como veis, hay todo, en unas frases está prácticamente reducido todo su posición. Sin embargo, punto número 2. No obstante, los hombres y mujeres, llegan a decir, con tendencias, no a los actos, sino con tendencias homosexuales, se reconoce que la tendencia no es algo que uno la busca, sino que es algo instintiva, dice, y que puede ser hasta una prueba para la propia persona que la tiene. Dice, estas personas con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, evitando respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Bueno, pues aquí, como veis, ¿hasta dónde llega este respeto a la tendencia?
pues lo vienen a decir en otro documento posterior. Después os diré de cuándo son estos documentos. Esto que os leí antes son del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, el respeto que la Iglesia o el cristiano debe de tener por estas personas que tienen tendencias homosexuales, el respeto no debe llevar en modo alguno a la aprobación del comportamiento homosexual. Es decir, aprobar el comportamiento homosexual, el acto, ni a la legalización de, digamos, la legalización de las uniones homosexuales. El respeto no puede llegar a, digamos, por ejemplo, lo que antes hablábamos del matrimonio. Dice, porque reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significa no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Y entre estos patrimonios, dice la Iglesia, no puede dejar de defender tales valores, se refiere sobre todo a la familia, al matrimonio y a la familia, para el bien de los hombres y de toda la sociedad. Bien, ¿dónde aparecen? Esto sería un poco el panorama doctrinal que defiende oficialmente la Iglesia. Después veréis que los obispos, cada obispo lo expresa de su manera, pero en definitiva se suelen someter al mismo guión. Todos prácticamente están dentro de la misma línea. Las dos fuentes principales de esta doctrina que ha recogido de distintos lugares, por una parte está, lo he citado, el Catecismo de la Iglesia Católica, solemnemente aprobado por Juan Pablo II en el año 92, en el 30º aniversario de la inauguración del Vaticano II, donde se recogen pues algunas aportaciones del Vaticano II y sobre todo textos del propio Juan Pablo II y alguno, el cual citaba antes Marciano, de la persona humana de la Comisión para la Doctrina de la Fe del año 75, ¿verdad? Bueno, pues todo esto, de ahí se recoge en el Catecismo prácticamente todas estas aportaciones que han ido saliendo en distintos documentos oficiales. También hay otro documento que se cita y es el que recoge prácticamente la conclusión de la doctrina, que es las consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, que lo sacó la Comisión para la Doctrina de la Fe el 3 de julio del 2003, y este está firmado por el cardenal Ratzinger, siendo prefecto de la congregación, el Benedicto XVI, ¿no? Bien, no obstante, dicho esto, hay que pensar que hay algunas otras aportaciones posteriores a estos documentos que yo considero los más fundamentales, que subrayan esto mismo o van en dirección contraria. Por ejemplo, una instrucción que salió de la Congregación para la Educación Católica del año 2008, a propósito de los aspirantes al sacerdocio, los seminaristas, ¿no? Bueno, pues esta que se llamaba Orientaciones para el uso de la competencia de la psicología en la admisión y en la formación de los candidatos al sacerdocio, se dice de ellos que estos candidatos con tendencias homosexuales fuertemente arraigadas e incluso con una identidad sexual incierta, estos son textos entre comillas, no podrán entrar en el seminario y por lo tanto no podrán ser sacerdotes, no podrán entrar dentro de la jerarquía católica. Esto del año 2008, siendo ya pues el Papa actual, o el Papa no el actual sino el anterior. El mismo Benedicto XVI, otros dos textos que van en esta misma línea,
en el año 2010, en la visita que hizo a Portugal, ante Cavaco Silva, el presidente de Portugal, que sabía él que tiene poder para paralizar o reformular las mismas leyes del Parlamento, pues habló diciendo que el matrimonio gay, dice él, el matrimonio homosexual, es insidioso y peligroso. Insidioso y peligroso. E invitó a defender los valores esenciales y primordiales de la vida, entre los cuales citó, evidentemente, la familia fundada, según él, sobre el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer. Esto entre comillas, ¿no? Poco después, en el mismo año, el 8 de noviembre, en Barcelona, la Catedral de la Sagrada Familia, en la Iglesia de la Sagrada Familia, pues volvió a repetir prácticamente lo mismo, aunque no citó directamente el matrimonio homosexual, pero se entiende fácilmente por dónde va, cuando dice: el amor generoso e indisoluble entre un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término natural. Bueno, ya sabéis por dónde iban todo esto. No me voy a meter con textos del cardenal de Madrid, Rocco Varela, que los estáis oyendo constantemente, pero es curioso cómo en el 2008 en la COPE, recojo solamente esta frase que prácticamente la viene repitiendo o diciendo cosa parecida. Dice: esta forma de abordar la concepción del matrimonio, en la que la diferencia sexual no juega ningún papel, va en contra de la civilización. Esto va en contra de la civilización. Y continúa él diciendo: no solo de la católica, sino de todas las civilizaciones. Va en contra de toda civilización humana, es decir, va en contra de todas. Yo no sé si se puede decir algo más fuerte, ¿no? Tiene que ver, dice, con una concepción del hombre que había que rectificar. Estamos equivocados, no, hay que rectificar esta concepción, según el actual cardenal de la diócesis de Madrid, que todos tenéis la dicha de conocer. No obstante, para que os quede de todo esto que acabo yo este primer apartado, para que quede un regusto un poco distinto, ha tenido la Iglesia Católica también otra persona que ha sido muy importante. Ha sido director del Instituto Bíblico, ha sido un gran biblista, ha sido cardenal de la Iglesia Católica. Se dijo que hasta él fue uno de los candidatos antes de Ratzinger, era uno de los que iban a ser. ¿Sabéis a quién me refiero? Bueno, pues el tal cardenal Montini dice, Martini dice el 31 de mayo, en una entrevista que se le hace en El Mundo, dice lo siguiente, dice: entre mis conocidos hay parejas homosexuales, hombres muy estimados y socialmente muy conocidos. Dice: nunca nadie me pidió, ni jamás se me habría ocurrido condenarlos. Bueno, pues este señor resulta que era un gran especialista en tema, era un gran pensador, y este hombre con gran poder dentro de la Iglesia Católica, si se quiere, bueno, aunque él era por lo visto bastante humilde y por lo pronto muy inteligente, pues este pensaba de distinta manera. Fijaros cómo, simplemente se me ocurre, qué diferente hubiera sido de haber cambiado en vez de Benedicto XVI, ¿verdad? Que hubiera salido este otro hombre que hubiera sido cardenal. ¿Cómo hubiera cambiado el panorama si pensaba siendo papa de la misma manera, ¿verdad? Hubiera cambiado sustancialmente el panorama de la Iglesia. Pero a veces las cosas, pues bueno, siguen otros caminos que no vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues esto aquí cierro y no quiero atormentaros con más de lo que dice esta Iglesia a la cual yo pertenezco, a la cual le debo muchísimo, muchísimo. En definitiva, yo siempre que me dicen ¿por qué tú, siendo así, sigues en la Iglesia Católica? Yo digo, bueno, ¿por qué te sigues en el país siendo como va?
con tanta cantidad de ladrones que tenemos? ¿Por qué sigues en el mundo estando tan desorganizado que tal? ¿Por qué tú sigues en tu trabajo, en tu empresa? ¿Por qué tú sigues tal? Lo importante es cómo se lucha frente a esta cosa, ¿no? Un detalle es simplemente cuáles son los tres pilares donde se fundamenta esta doctrina, a mi modo de ver, están clarísimos, donde fundamenta la Iglesia Católica esta doctrina que dice tan abiertamente y no tiene empacho en repetirla una y otra vez, aunque sabe que va en contra de la cultura actual, en contra del proceso actual del mundo, ¿no? Bueno, pues la primera, la homosexualidad, vamos a ver, no quiero perderme, ¿no? Sí. La primera base o clave para que donde fundamenta esta doctrina es la ley natural. Ley natural. Los actos para ellos, los actos homosexuales, son contrarios a la ley natural. Lo dicen abiertamente en el catecismo, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, etc. Y dicen también una serie de cosas más. Segunda base, segundo pilar donde fundamenta su doctrina es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura que según ellos presenta la homosexualidad como una depravación grave. Ya oímos antes al amigo Renato Lix, que nos dijo cómo había que entender todos esos textos, pero en la Iglesia Católica a nivel oficial se sigue leyendo de otra manera y traduciendo de otra manera, por desgracia, ¿verdad? Y otro pilón, otra base fundamental donde apoyan su doctrina es la tradición que ellos dicen que siempre ha sido y ha considerado a la homosexualidad como un acto intrínsecamente desordenado. Bueno, pues estas son las tres, digamos, bases o los tres pilares donde se fundamenta esta doctrina de la Iglesia Católica. Segundo punto, algunas precisiones críticas. No sé, ¿os dormís ya o la cosa? No, todavía no. Tengo que poner algún otro tipo de música para despertar al personal. No, ¿verdad? Bueno, pues me alegra. Veréis, hay la primera precisión crítica que podemos tratar es referente a la ley natural. ¿De dónde sacan ellos eso de que la homosexualidad, el matrimonio, es contrario a la ley natural, es contrario a la naturaleza, es contrario a la ley natural? Bueno, si yo fuera filósofo clásico, que no lo soy, pero que a veces nos vale, habría que proponer casi una especie de silogismo. Dice, nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza tiene sus leyes y no son sus leyes. En segundo lugar, dice, pero estas leyes son de alguna manera son inmutables porque están reflejando brillantemente la dimensión, digamos, metafísica, que es la que impone unas leyes eternas para el comportamiento, para la ética de la vida, ¿no? Entonces, cualquier acto que tú pongas en contra de estas leyes, pues es un acto contra la naturaleza, contra la ley, es antinatural, ¿no? Este sería. Y ahora vayamos, pero si esto lo aplicamos a la sexualidad, pues diría exactamente lo mismo. Es decir, la sexualidad es parte de la naturaleza, ¿verdad?, que tiene sus leyes. Estas leyes son inmutables, ¿verdad?, porque están puestas así, porque como reflejo de ese orden metafísico, entonces cualquier acto que tú pongas en contra de distinto, porque lo natural es lo heterosexual,
heterosexual, cualquier acto que tú pongas en otra dimensión pues va en contra de la ley, por lo tanto es inmoral, es antinatural, es toda esa cosa que acaba de decir. Claro, todo esto tendría, si uno lo mira más al fondo, pues se da cuenta de que tiene distintas, es una argumentación muy frágil. Es una argumentación muy frágil por muchos capítulos. Una de ellas, por ejemplo, se me ocurre esta que yo tengo escrita aquí. Dice, esta postura contraria a la imagen de la ciencia actual, es contraria a la imagen de la ciencia actual, evidentemente, porque desde la biología, la astrofísica, la cosmología, la física cuántica, las ciencias del caos, la misma antropología, todo, el mismo principio de incertidumbre de Heisenberg, pues están reflejando que la naturaleza humana y el cosmos, todo es otra cosa. Es decir, desde la nueva ciencia, ni la naturaleza humana, ni el universo mismo, del que la naturaleza humana es parte muy importante, aparecen como un producto fijo y acabado, inmutable, como reflejo perfecto de ese orden metafísico que fija de antemano las normas éticas de comportamiento, ¿verdad? La naturaleza humana es interretroconectada, está interretroconectada con el cosmos, con el universo, etc. Y más bien es como un dato inacabado e incompleto, en constante proceso de rehacerse y de génesis hacia el futuro. No se puede, por tanto, si la naturaleza es así, si el comportamiento, si la naturaleza humana es así, si el cosmos es así, no se puede poner que la naturaleza tiene una ley fija, absoluta, inmutable, porque está cambiando constantemente, ¿verdad? Porque es incierta, porque no sabes por dónde va a salir. Eso de la ciencia del caos, de la ciencia de la incertidumbre, toda la cosa, eso está claro, eso pertenece a la misma naturaleza. Ayer mismo el profesor Javier Alonso nos ilustraba perfectamente lo que estamos viendo en la naturaleza, ¿verdad? Y lo que es propio también de la misma humanidad. Entonces, creer como una cosa fija, tomar como algo esencialista lo que está en constante theory, en constante movimiento, evidentemente esto es un disparate de muchísima categoría. Es que además, hoy día yo no sé si hay algún filósofo que todavía apueste por eso de la ley natural, yo no sé si quiera algún filósofo, pero sin embargo oiréis a los grandes representantes de la doctrina oficial de la Iglesia que se están hablando de la ley natural y de todas esas cosas como una de las bases de la heterosexualidad y en contra de cualquier otro comportamiento de la persona. Entonces esto simplemente como punto crítico, no es cuestión de emprenderla contra nadie, sino simplemente decir que la argumentación falla. Esta argumentación está fallando. En segundo lugar, y aquí quisiera ir un poco más rápido porque ya Renato Linz lo estuvo explicando maravillosamente esta mañana. Yo le agradezco todo lo que nos ilustró. A mí me parece que está suficientemente, pero fijaros, referente a la Sagrada Escritura, yo tenía escrito esto. También ha sido muy cuestionada en estas últimas décadas la doctrina o esta fuente que se apoya en la Sagrada Escritura. Está siendo muy cuestionada. Hay posiciones encontradas y el tema, que es un verdadero caballo de batalla, sigue abierto, por lo menos abierto. Para algunos, para Renato está claro y para otros muchos lo tenemos claro, pero para mucha gente por lo menos vamos a permitirle que siga abierto por lo menos, ¿no? Dice, las posiciones van desde quienes encuentran en la Sagrada Escritura una reprobación moral de la homosexualidad hasta quienes no encuentran datos significativos para tal condena. Es más, algunos de ellos, por ejemplo McNeill en la Iglesia ante la homosexualidad, en ese libro, después de hacer un análisis muy cuidadoso y muy serio de todos los textos a los cuales aludía esta mañana Renato Linz, bueno, pues concluye con la siguiente frase, entre comillas, dice, refiriéndose a la Sagrada Escritura, dice, pudiera satisfacer a los ideales positivos de la homosexualidad, mejor dicho, pudiera satisfacer a los ideales positivos de la Sagrada Escritura. Es decir,
No hay oposición según este análisis que hace este autor. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a ver, quisiera explicarlo brevemente. Hay que distinguir, por lo pronto, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay que distinguirlo. En el Nuevo Testamento yo distinguiría, para formular por lo menos mi hipótesis final, distingo entre la postura de Jesús de Nazaret sobre el tema, más bien el silencio de Jesús de Nazaret, y la postura de Pablo. Y la postura de Pablo, para muchos especialistas, hay que distinguirla entre el Pablo judeo-cristiano, que viene despegándose y con mucha dificultad de la tradición judía de su tiempo, que es en la cual se formó, de lo cual él entendía más, y todo eso, y la tradición helenística en la cual tuvo que ir ejercitando él en gran parte después toda su evangelización. Evidentemente, el Pablo judeocristiano está muchas veces en contradicción con el Pablo helenista. Es decir, si en una parte la ley es importante y obliga y bueno, pues toda esa cosa, por otra parte la libertad que él respira en el mundo helenístico, pues le obligan a pensar de otra manera y a abrirse de otra manera. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta cuando leemos, por ejemplo, las cartas de Pablo. Las cartas, a pesar de que hay muchas cartas que no son suyas o párrafos que hay ahí, pues cosas que se han introducido posteriormente, pero vamos, en todo caso, en el mismo Pablo hay una evolución evidentemente grande, y por eso hay que tener en cuenta, pues no cabe duda, entre la distinción, por ejemplo, la carta a los Gálatas, ¿verdad?, es muy distinta de las otras cartas. Bueno, pues entonces, en el Antiguo Testamento ya simplemente decir los textos que antes ponía ahí Renato, pues los textos, hay como tres grupos, los textos que se reducen en el Antiguo Testamento a Sodoma, en torno a Sodoma, pues está en el Génesis, está por ejemplo el mismo texto de los jueces, ¿verdad?, jueces 19, y los relacionados con aquellos otros que pudieran ser lo relacionado con la prostitución sagrada en los templos, tal, los hieródulos de aquella época, que aparece Deuteronomio, Reyes, etc., el libro de Job, y las prohibiciones de Levítico. Hay como tres cosas, como tres grupos fundamentalmente distintos. Pero digamos que a mí fundamentalmente me interesa destacar aquí, no voy a entrar con referencia al Antiguo Testamento, está claro ya lo que hemos escuchado esta mañana. Tanto en la carta, en los textos antiguos, Levítico y tal, hay que mirarlos dentro de un contexto determinado y no leerlos, no tener en cuenta este contexto, como nos ha ayudado a descubrir los métodos histórico-críticos, pues independiente es seguro que se van a traducir mal esos textos, ¿no? Por ejemplo, el texto de Sodoma, al cual aludíamos esta mañana. Bueno, pues el texto de Sodoma hoy día nadie lo interpreta desde el punto de vista muy pocos desde el punto de vista de la sexualidad. Más bien se refiere a que allí había un problema de acogida, de asilo tan importante dentro de la tradición judía y la tradición oriental. El sobrino de Lot lo que quiere es acoger a los peregrinos que pasaban por allí, y el pueblo se opone porque eran extranjeros. Bueno, ahí hay mucho de racismo, hay mucho de tal, lo que quiera. Hay muchísimos problemas, pero interpretarlo solamente desde el punto de vista sexual o homosexual me parece una pasada. Es una pasada, porque hoy día yo creo que pocos autores tratan de cerrarlo ahí. Pero digamos que con referencia al Nuevo Testamento, que me interesa más, veréis, el Nuevo Testamento, por lo pronto, la postura de Jesús evidentemente tenía que conocer la postura de su tiempo, por los rabinos y por la sinagoga, tenía que conocer prácticamente este tema porque era propio de aquella época, probablemente más que de ahora, ¿no? Bueno, pues sin embargo, lo extraño es que guarda un enorme silencio en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, apenas viniendo de Jesús no habla nunca de esto. ¿Significa que a Jesús no le importaba? Pues vaya usted a saber. Lo que ciertamente está claro es que le importaban mucho más otras cosas.
que había otros problemas que eran mucho más importantes, como era todo el problema de los extranjeros, todo el problema de la justicia, todo el problema de los excluidos, todo el problema de los marginados. Todo ese tema le importaba mucho más que este tema de la sexualidad. Y con referencia a los textos del Nuevo Testamento, los otros de Pablo, bueno, pues yo diría que ya no voy a entrar nuevamente en lo que ya se explicó esta mañana, pero digamos que tanto el término eso de la arsenecoites, ¿verdad?, como el malakos, pues bueno, pues tienen traducciones distintas según los autores, pero más bien se van traduciendo, por ejemplo, en la primera carta, o la primera de los Corintios, más bien estos términos. Malakos se traduce más bien muy cercano al texto latino, como persona, no tanto homosexual cuanto persona muelle, pero persona de vida fácil, persona licenciosa, débil, etc. Y al arsenecoites, que se refiere más bien al concubino, a los concubinos sagrados que existían por entonces. Pero sin embargo es curioso que ambos términos pueden ser a la vez homo o heterosexuales, es decir, se pueden aplicar según los autores a los dos puntos de vista. Y lo que es más determinante, ambos aparecen en un contexto, como decía Renato esta mañana, en un contexto cultural y en un contexto idolátrico. Entonces hay que saber entender toda esa cosa. En definitiva, si yo tuviera que reducir este argumento, resumir este argumento, lo haría con un resumen muy breve que hace Alexander Aui en una revista de Teología y Vida en Santiago de Compostela 2001, que dice lo siguiente. Que trata de recoger en estas tres aportaciones lo que se puede decir desde el punto de vista de la Biblia. Primero, la homosexualidad en acto, o el acto, no la mera tendencia o inclinación, aunque se considera desechable en la Biblia, como se considera desechable la heterosexualidad fuera de las normas, no es un problema vivido de cerca por el pensamiento bíblico. Esto como síntesis general de los estudios que hoy día se están haciendo sobre este tema en la Biblia. Esto como primer punto. En segundo, las condenas son pocas, siempre en bloque y sin matices, lo que exige un discernimiento ético posterior. Y más importante todavía, aparecen unidas a otros problemas de mayor calado, como la injusticia, la idolatría o la falta de hospitalidad. Es decir, que hay el acento se está poniendo en otra parte, ¿no? Y tercer aspecto, para cerrar este tema. La tradición ha abusado de estos textos, interpretándolos de forma exagerada y parcial, y no teniendo en cuenta su escasa presencia dentro de la Biblia. Entonces, como veis, eso responde a una intención bien concreta y a unos ambientes muy concretos y a una orientación jerárquica muy concreta. Es como, por ejemplo, aquí ahora nos preguntamos mucho, no solamente sobre el tema de la homosexualidad, sino sobre el tema de la sexualidad en general, dentro de la jerarquía católica. Uno se está preguntando cómo es posible que se guarde silencio sobre los temas de justicia, sobre lo que está pasando en todo el mundo, lo que está pasando en este país, ¿verdad? Y sin embargo vamos a poner en tema de juicio lo que ya nadie le pone, nadie le considera un problema, como es, por ejemplo, el tema del matrimonio, el matrimonio homosexual, o como es, por ejemplo, hoy día el tema del divorcio. No son del aborto, no son precisamente unos temas que estén causando gran quebranto o escándalo público. Y sin embargo, nuestros jerarcas en estos temas. ¿Comprendéis? En conclusión, cuando la Biblia habla de actos homosexuales, generalmente los desaprueba y hasta los condena, como desaprueba y condena los actos heterosexuales desordenados, ¿no? Claro está.
pero su rechazo siempre va ligado a otros actos de mayor descontrol humano y social. Esto sería lo que se puede decir, lo que creo yo, o lo que yo puedo decir sobre este tema de el apoyo en la Sagrada Escritura. ¿Tengo que cantar las mañanitas o no? Pues estamos... porque podemos hacer el canto de las mañanitas, si alguien lo necesita. El tercer apoyo, o la tercera columna, es el tema de la tradición, ¿verdad? Y este es un tema muy importante también. Dentro de la Iglesia Católica, sabéis que eso de la tradición... Bueno, yo creo que en toda institución, o sea, que vamos a ser honestos, y en toda institución tiene miedo a cualquier innovación. Por eso el apoyarse en la tradición es como afirmarse y apoyar cada día más la propia institución, ¿no? Pues referente a la tradición, tampoco es exacto, como se dice en el catecismo y en la doctrina oficial, que la tradición haya declarado siempre que, entre comillas, los actos homosexuales sean intrínsecamente desordenados. Dice, se sabe por la historia que la furia homosexual cristiana no siempre fue así. En los primitivos, en los siglos, entre los siglos VI y VIII y XIII, no solo era tolerante con estos comportamientos sexuales, con las relaciones románticas y eróticas, etcétera, entre los varones, sino que las santificaba hasta ceremonialmente. Muchos habéis escrito y todos habéis leído probablemente el libro de John Boswell, ¿no? Aquel libro que abrió los ojos a tanta gente sobre las bodas de la semejanza, ¿verdad? Lo habréis leído, lo habréis manejado y todo eso. Bueno, pues él, en las bodas de la semejanza, ha hecho una anotación rigurosa de las 18 rituales y ceremonias de celebración matrimonial de los homosexuales, en los que se repiten dos elementos que se consideran esenciales. Un rito dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia, que se celebraba y se tenía en cuenta, en primer lugar, el compromiso de amor permanente entre las dos personas del mismo sexo que contraían matrimonio. El compromiso de amor permanente. Esto, fijaros, entre el siglo VI y el siglo III. Y en segundo lugar, el testimonio de reconocimiento de la comunidad. Y para eso hacían lo siguiente. En dichos rituales aparecen los pasos importantes de este ceremonial litúrgico, como son, por ejemplo, la acogida por parte del sacerdote. El sacerdote recogía a los contrayentes, los plazaba ante los creyentes en el lugar bien visible dentro de la comunidad, en el lugar destacado del templo, y después se practicaban los distintos ritos que se hacen prácticamente con cualquier otro matrimonio. Pues la cuestión de los anillos, la cuestión de las oraciones, la cuestión de todo lo demás. Entonces eso. ¿Cuándo acabó? Dice, el declive litúrgico y el origen anti-homosexual católico comienza a imponerse oficialmente a finales del siglo XIII, cuando el Concilio IV de Letrán, en el siglo XIII, declara sacramento al matrimonio heterosexual. Entonces, hasta entonces, la intervención y bendición de la Iglesia se consideraba un corolario de la boda civil, hasta ese momento. Pero a partir de ahí comienza a ser sacramento el matrimonio heterosexual, y entonces comienza la desgracia o el declive de la autoridad. A partir del siglo XIV, escribe Boswell, Europa occidental fue dominada por una furiosa obsesión contra la homosexualidad, considerada como el más horrible de los pecados. Esta furia llega hasta arrancar físicamente las hojas de los rituales del matrimonio que todavía se conservan. Estos 18 que quedan por ahí todavía, pues hasta han aparecido arrancadas algunas hojas de estos rituales. Eso es un efecto del cambio de rumbo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues significa... Lo que quería yo probar con esto es lo siguiente, que cuando dicen de ellos que el rechazo de la homosexualidad ha sido una tradición permanente en la Iglesia Católica, hay que decir que eso no es verdad. Eso no es verdad. Ha habido épocas en la Iglesia Católica en que esto no ha funcionado así. Ha funcionado de otra manera distinta.
lo han entendido de otra manera distinta. Y con esto acabo las tres fuentes que yo decía: la ley natural, la escritura y la tradición. Entonces ahora, ¿qué queda? Pues queda que yo me pronuncie y yo me voy a pronunciar pues como lo siento y como lo vivo, como me parece. Antes decía Marciano, hablaba del que ante todo hay que partir de la persona, ¿verdad? La persona es lo fundamental. Todo lo demás es secundario, ¿verdad? Lo importante es que tú salves el ser humano, la identidad de la persona. Eso es lo fundamental, ¿verdad? Si tú lo salvas, todo lo demás es secundario. Yo creo que en esto nos falla a veces el poner cuál es lo primario y cuál es secundario. Dice Casandáliga que hay muy pocas cosas absolutas, muy pocas cosas absolutas. Y esto yo creo que se ha sobreutilizado de una manera que probablemente Casandáliga tampoco lo aceptaría, tal como la doctrina oficial que se ha presentado. Bueno, pues a mi modo de ver, yo diría esto, que no va a ser muy largo y espero que no se me duerma nadie. Bueno, yo digo que si la Sagrada Escritura no es tan firme como se ha probado, ni la tradición tan monolítica como se nos ha dicho, ni el apoyo de la ley natural es tan seguro, entonces lo mínimo que quedaría sería nuestra Iglesia, la Iglesia Católica, necesita una enorme vacunación de humildad. Necesitaría ser muchísimo más humilde para no dogmatizar lo que no se puede dogmatizar. Ni Dios lo ha hecho. Si Dios no lo ha hecho, la Iglesia no lo puede hacer. No se puede hacer sufrir a gente con leyes que Dios no ha querido. Entonces yo diría, ¿cómo invertir entonces la praxis de esta Iglesia actual que entre nosotros aparece tan anacrónica, tan inhumana muchas veces? ¿Cómo atraer a la Iglesia hacia posiciones más cercanas a la inspiración original y más respetuosa con el ser humano, con la persona humana, como decía Marciano antes, ¿no? Pues como es fácil observar, el posicionamiento doctrinal condiciona la ética, la idea, condiciona la cosmovisión, la ideología, condiciona el modo de pensar, y la ética, limita a su vez la praxis de la Iglesia. Y si por otra parte esta praxis está siendo discriminada o injusta con un sector importante de sí misma, como es el sector homosexual, ¿qué otro relato doctrinal alternativo necesita esta Iglesia Católica para superar oficialmente su actual fobia homosexual y poder responder a las nuevas sensibilidades del momento presente? Yo no sé, ojalá el Papa Francisco se desdiga de alguna de las cosas que dijo siendo cardenal referente a esto. Ojalá. Y que los gestos nuevos que ha puesto pues que sigan fructificando y que se olvide de otras palabras que dijo anteriormente, ¿verdad? Pero es que aunque quisiera volver, a mí me da que esto no tiene vuelta de hoja. Esto no tiene vuelta de hoja. Hay cosas que ya, lo que se ha dicho del Vaticano II, por más que se hayan querido poner y volvernos otra vez al preconcilio, hay cosas que es imposible volverse atrás. Bueno, pues a mi modo de ver, deberíamos en la Iglesia Católica, o debería la Iglesia Católica oficial, urgida por cuantos a ella voluntariamente pertenecemos, recuperar honestamente dos rutas o dos fuentes de inspiración y sentido que están a la base de su andadura milenaria. Debería recuperar su rica memoria en este asunto. De una parte sería esta: la fidelidad al proceso histórico, es decir, no pervertir, no seleccionar, no ser selectiva en su historia. Ha sido una historia siempre cambiante en la que el ser humano se va descubriendo mejor a sí mismo y va defendiendo a su vez las exigencias éticas o derechos e imperativos humanos que acompañan siempre a cada descubrimiento. Esto por una parte, por lo tanto, ser fiel a toda su historia. Y segundo, su fidelidad al mensaje original de Jesús de Nazaret,
mediado por una tradición y unos textos cada día más cercanos merced a los métodos de investigación histórico-críticos. Entonces, la primera ruta. La primera ruta, que yo llamaría, podríamos calificar así como científico, filosófico, ética, se constata que tanto el factor sexual humano como la institución del matrimonio no son realidades inalterables, no son realidades físicas, fijas, sino que son más bien cambiantes y han estado siempre en tránsito. Más en un momento que en otro, pero no son realidades esencialistas, reflejo de ese orden metafísico, sino que son realidades históricas cambiantes. Una especie de continuum histórico en el que la Iglesia y la cultura van fijando la biografía de cada cual y la diversa forma de la institución o emparejamiento entre las personas. En este sentido, a propósito del factor sexual, se expresan así dos profesores de la Universidad de Alcalá, de aquí de Alcalá. Os voy a decir los nombres que no son de aquí, precisamente de Alpedrete, pero vamos, a ver si los localizáis. Ella se llama Esther Pérez y él se llama Joserra, a ver, voy a respirar, Landarroita Jauregui. Bueno, pues estos son profesores de aquí, de la universidad, o han sido profesores de sexología en la Universidad de Alcalá. Bueno, pues estos, en una colaboración, varios libros que tienen, escritos, pero en una colaboración en Éxodo, en el año 2006, dicen lo siguiente. Fijaros que esto es esclarecedor, va en la línea de lo que se están diciendo en estas jornadas. Dicen ellos: hoy tenemos evidencia científica plena de que el proceso de sexuación es un continuo que se cristaliza en infinitud de niveles cuyo resultante no es dicotómico, es decir, norte o sur, tal, sino polar. De ahí los conceptos estados intersexuales, estados intersexualidad, etcétera, profundamente usados en sexología desde el principio del siglo XX y que no hacen relación a monstruosidades o errores de la naturaleza, sino a la multiplicidad, diversidad y variabilidad de lo masculino y de lo femenino. Esto es importante tener estas cosas bien claras. Dice, tanto es así que hoy sabemos que las diferencias sexuales, fijaros qué cosa tan curiosa, las diferencias sexuales intersexuales dentro del mismo sexo, resultan tantas y tan manifiestas como las propias diferencias sexuales entre los sexos contrarios, entre sexos distintos. Es decir, que las diferencias aparecen tanto dentro del mismo sexo como dentro del otro. Entonces, a mí me parece que es muy clarificador todo esto. Y con referencia a la institución matrimonial, bueno, pues heterosexual, homosexual, volvemos a Bossuet, donde dedica el segundo capítulo de su ya citado libro, Las bodas de la semejanza, al despliegue de una ley no escrita, dice él, pero que se ha venido cumpliendo inexorablemente en la historia. Y la ley es esta: el amor y el matrimonio han caminado en la historia por caminos separados. El amor y el matrimonio han caminado en la historia por caminos separados. Es curioso y es importante esto. Este autor documenta el emparejamiento entre los seres humanos en todo un larguísimo proceso que va desde el mero uso y el concubinato hasta el matrimonio por negocio, y hasta llega él a hablar de la culminación en el amor romántico. El que hablaba antes Marciano, citando una frase que repite mucho en la conferencia episcopal, dice, acabando en eso, la culminación del matrimonio como comunidad de amor y de vida.
Ese es el desideratum, ¿verdad? El desideratum de todos. Ojalá se llegara ahí. En eso sueña la Iglesia. Y ha sido una consecución, pero a todo esto es como una consecución tardía, fruto de la Revolución Ilustrada, lo cual prueba la dimensión histórica de esta institución más que su fijación esencialista. Bien, la segunda ruta, y acabo, entonces esta es la primera ruta que yo decía, esa la más científica, filosófica, etcétera, que yo creo que no sé si queda suficientemente clara, pero me queda. La segunda ruta, al hilo de la dimensión profético-compasiva del cristianismo, parte de la tesis de que la propuesta ética de la Iglesia siempre ha de estar referida al mensaje original de Jesús de Nazaret, o al menos siempre debería de estar referida a él, que es la otra fuente de su inspiración. La memoria de la vida de Jesús y su mensaje del reino de Dios están en el origen, inspiración y límite de toda la ética cristiana. Y si se parte de ahí ya será otro tipo de cosa, pero no será una ética humana ni tampoco cristiana. Pero esta memoria no nos llega por inspiración directa, sino mediada por una tradición que ha ido volcando sus testimonios en unos textos concretos como son principalmente los evangelios. Si su lejanía o distancia temporal puede privarnos de la pulsión emocional de su inmediatez, hay que reconocer que la investigación profunda que se ha desarrollado sobre los mismos a partir de los 3 últimos cuartos del siglo pasado nos ha proporcionado un inestimable acercamiento a lo que pudo ser el pensamiento y la vida de Jesús. Hoy día conocemos, por ejemplo, que el hogar social e histórico en el que Jesús desarrolló su actividad y anunció su mensaje fue el de los pobres, el de los marginados y excluidos por el sistema político-religioso de Palestina, de la Palestina de su tiempo, el lugar de las víctimas. Y no solo eso, que ya es bien importante, también sabemos que la actitud o talante de Jesús hacia esas personas, los que Holz llamó, no esa frase tan acuñada, malas compañías, ¿no? Bueno, pues fue una inmensa, la actitud de Jesús fue hacia ellas de una inmensa ternura y compasión. El griego habla de esplagnisomai, habla de que se le derretía el corazón ante el ver la gente, sobre todo la gente humilde, excluida de las víctimas, cómo sufrían, ¿no? Y ante el sufrimiento humano a Jesús se le partía el corazón y ninguna ley, por sagrada que fuera, ni la ley sagrada de los judíos, la Torá, ni el sábado, ni el templo, le impedía actuar a favor del ser humano que sufre. El reflejo de su modo de actuar ha quedado inmortalizado en alguna de las parábolas más emblemáticas y universales, por ejemplo, la parábola del samaritano, esa parábola laica, que es una parábola laica. Es curioso, pero en el Evangelio siempre que aparece el samaritano, aparecen 2 tipos de samaritano, pero aquel que fue curado y no tuvo, digamos, y no fue, o fue a dar gracias a Jesús, ¿verdad? Y aquel otro que pone él en la parábola, pero resulta que los dos son paganos, es decir, que ninguno de los dos es judío, y probablemente ninguno de los dos es creyente. El que fuera samaritano, bueno, judío hasta cierto punto, pero vamos, que probablemente ninguno de los dos era de la religión judía. Pues bien, metodológicamente esta parábola es de una profundidad y de una enseñanza asombrosa, ¿no? Según el filósofo español Zubiri, cuya puesta, digamos, así más popularizó después el mártir Ignacio de Acuría, ese que murió en El Salvador, ¿verdad? Pues expresan ellos genialmente el modo de acercamiento a la realidad. Este modo de acercamiento tiene 3, según la parábola de Jesús, 3 momentos. Un momento es haciéndose cargo del hombre apaleado, haciéndose cargo. Ni el cura, ni el seminarista, ni el levita, ni nadie se hizo cargo, pasó por allá, pero como si no, miró para la otra parte, no se hizo cargo. En segundo lugar, cargándolo sobre la cabalgadura, es decir, lo coloca sobre su cabalgadura, el burro, la mula, lo que llevara, ¿no? Y en tercer lugar, encargándose de él, encargándose de
la persona que había sido apaleada, encargándose de su rehabilitación. Para la Iglesia Católica, y ya acabó, el modo de actuar de Jesús es normativo. Es decir, debe sobreponerse siempre ante cualquier tradición o ley desviacionista o contraria. Yo estoy convencido de que la posición doctrinal y la práctica oficial de la Iglesia Católica con respecto a la homosexualidad es, lo digo abiertamente, a mi modo de ver, es contraria al talante y al estilo de Jesús. Es contraria al talante y estilo. Y por más que lo diga el Catecismo de la Iglesia Católica, o por lo más que lo haya dicho la Congregación para la Doctrina de la Fe, es contraria, según los biblistas podemos hablar desde el talante de Jesús que se refleja en los evangelios. Entonces esta es contraria al talante y al estilo de Jesús. Necesitamos respirar con normalidad en la Iglesia Católica la dimensión compasiva de Jesús con los y los apaleados normalmente en la Iglesia Católica, y reconocer esa dimensión compasiva con los excluidos de su tiempo. En este caso diríamos con los y las homosexuales rechazados, mal mirados y excluidos oficialmente de la Iglesia Católica. La aceptación e inclusión justa e igualitaria de estas personas en la comunidad cristiana será ante el mundo un rasgo esencial de su dimensión cristiana, de su dimensión profética, de su verdadera espiritualidad. Es decir, y aquí acabaría, es decir, teníamos que reinvertir toda la praxis esta última que ha seguido la Iglesia Católica con referencia a la homosexualidad, para volver al pensamiento y al modo de actuar y sobre todo al talante y estilo de Jesús. Bueno, y si os he despertado, lo siento, ¿eh? Bueno, podemos hacer como hicimos antes. 3 preguntas, 4, para no tener problemas. ¿Lo hacemos así? Tomás, así que... ¿No me oís? Bueno. Bueno, ¿se me oye? Sí. Evaristo, en primer lugar, muchas gracias por ese posicionamiento. Eso es lo que yo estaba esperando, básicamente, en la... Aquí. Ahora sí. Evaristo, muchas gracias por ese posicionamiento que has hecho, que yo estaba esperando y no he encontrado, bueno, en otras ocasiones, de decir, bueno, es que esto no es cristiano. Y si no es cristiano, ¿de qué estamos hablando aquí? Si el mensaje de Jesús lo estamos tergiversando de tal manera en el cual yo creo que los 3 pilares de la Iglesia Católica, que han sido tradición, jerarquía y autoridad, y siguen siéndolo, si siguen basándose en estos mismos principios inamovibles como piedra y no se adaptan a la realidad social, a la realidad humana, ¿esto es cristianismo? ¿O esto qué es? Yo tengo ese planteamiento, me vais a perdonar si ofendo a alguien, pero ese es mi planteamiento. Desde el momento en que pensemos que cuando el Papa habla ex cátedra, no se le puede contestar porque habla ex cátedra. Cuando pensemos que, como algunas iglesias cristianas creen, que creo que es así, creo que los cuáqueros lo creen así, cuando creen que es más importante lo que un libro dice antes que una inspiración y un sentimiento de fe, si eso es más importante que una fe venida de dentro, y cuando una jerarquía se impone a una situación social, al sufrimiento de la gente, porque es que hay gente que no solamente sufre, es que se suicida, porque no puede compatibilizar su fe
con ser gay o lesbiana. Y su solución es que me suicido. Mientras esto no se vea, y se vea todo esto con ojos más humanos, lo siento, yo no seguiré en la Iglesia Católica. Y valga mi respeto por los que siguen en ella, por supuesto. ¿Y allí? Yo quería preguntar otra cosa, aunque no hubieras hablado de ello, Evaristo, y es un poco meter el dedo en la llaga lo que voy a hacer ahora mismo, porque estamos en un momento de Iglesia Católica y homosexualidad. Es hacer una serie de reflexiones, preguntas a la vez, porque es la primera: ¿por qué niega la propia curia, por qué niega el propio episcopado su sexualidad, de muchos de ellos? ¿Por qué lo niegan? Porque lo sabemos, es decir, tontos no somos, les hemos visto, sabemos quiénes son y sabemos cuáles son sus nombres. Entonces también creo que tontos sí somos porque no lo decimos más, eso sí. Y la segunda, que tiene relación, y es: ¿por qué pretende la jerarquía que no llegue a la justicia en los casos de pederastia, Evaristo? A mí me parece que es algo muy importante, cómo se sigue intentando tapar la propia sexualidad que tiene la jerarquía y la curia para que no se sepa. Entonces, todo eso es un problema, o sea, es un problema que tienen en casa y que piensan que tienen fuera, pero lo tienen en casa. Me refiero ahora a la Iglesia oficial, efectivamente, no me estoy refiriendo a la base. Se te acaba de ocurrir. No, vamos a ver. Sí, brevísima. A mí una de las cosas que me preocupa, no solo la jerarquía, que desde luego está incidiendo en políticas públicas, sino de qué manera está incidiendo también en sectores de la población, en movimientos antielección, antiderechos, que se están organizando en comités de bioética y en foros de la familia para precisamente ir en contra de los derechos de los homosexuales y también de las mujeres. A mí es un tema que me preocupa y que no lo estamos teniendo en cuenta y deberíamos pensar un poco quiénes son esos movimientos. Bueno, yo era más bien insistir sobre lo más de lo mismo, ¿no? Que es como ser cura y gay y no morir en el intento, porque la iglesia está llena de curas armarizados. Y es que me alucina que sea la Iglesia Católica la que nos tenga que dar a nosotros clases, cuando son ellos los primeros que deberían de ser naturales y abrirse, porque yo creo que todo esto alrededor de Benedicto II, Papa de Segunda, por ahí hay un lobbying que está tramando algo, y todo el mundo sabe que la curia hay otros niveles de conocimiento y de poder, y mucho tiene que ver con la pederastia y la homosexualidad, que está de tapadillo de fondo, nada más. Bueno, vamos a ver. No sé si es el momento como para hacer una especie de juicio a la Iglesia. Más bien, a mí me gustaría que lo lleváramos bien por la ley o por la vía de una doctrina que realmente se está evidenciando desfasada, insostenible, desde muchos puntos de vista. No quisiera pues acabar diciendo es que esto la Iglesia no sirve para nada y no sé cuál. Yo no estaría de acuerdo con eso de que, bueno, pues la Iglesia ha mantenido muchas cosas. Ha mantenido, por ejemplo, el mensaje de Jesús, que es bien importante, donde yo lo he aprendido y desde donde yo lo sigo diciendo, ¿no? Pero sí, ciertamente, el hecho de que haya casos que no acabe de ver un sector de la Iglesia, es la Iglesia con poder, la Iglesia del poder. Y el poder no es propio del seguimiento de Jesús. El poder es otra cosa, es una emulación de la sociedad civil que se organiza de esa manera.
¿no? En la Iglesia más bien habría que hablar, y se habla de servicio, el servicio. Y el servicio se puede convertir ciertamente en autoridad, pero es una autoridad moral, autoridad ética, cuando tus valores, digamos, atraen a las personas precisamente y tienen un poder, digamos, de educativo, un poder moral, un poder ético, en el sentido en que son valores que tú asumes. Pero cuando ya se impone desde el código de derecho y tal, ese tipo de iglesia es el que está manteniendo pues este tipo de digamos, de posición doctrinal. Pero hay que abrir un poco la cabeza para saber que hay muchísima cantidad de iglesia, precisamente la inmensa mayoría, que no estaría de acuerdo con eso. No estaría de acuerdo con esta, tal como yo los puse ahí, esos principios que aparecen dentro del catecismo. Bien explicados a la inmensa mayoría de los católicos, yo pienso que no lo aceptarían de esa manera. Y sobre todo, cuando se pone lo que tú decías, de gente que se suicida, precisamente por no ser aceptado, dentro de una comunidad de fe o dentro de una comunidad civil, de una comunidad política, entonces a mí me da la impresión de que la dureza de los corazones de la gente no va por ahí. En este sentido yo creo que hay que caer también en la cuenta de que hay otro tipo de complicidades. La complicidad probablemente no la tenemos arriba en el poder, sino la tenemos en aquellas otra inmensa mayoría de iglesia e inmensa mayoría de sociedad que está en la misma línea o tratando de defender los mismos valores que nosotros. No sé si te respondo, pero yo, por ejemplo, no iría por el hecho de que tenga este tipo de doctrina, lucharé contra ese tipo de doctrina, pero me sigue importando la Iglesia, me sigue importando porque creo que tiene mucha tarea que hacer en este mundo. ¿Por qué niega el episcopado su sexualidad? Bueno, pues yo no lo sé si lo niega. Lo cierto es que sí, que encubrimientos pues hay montones de casos donde dicen realmente pues es que tiene un estilo de hablar, ¿verdad? Un estilo que inmediatamente uno dice que está encubriendo algo, ¿verdad? Está encubriendo algo. Bueno, pues ¿por qué? Habría que preguntarle a ellos. ¿Es por mantener su estatus? ¿Es por mantener su poder? Pues eso no sería lo cristiano. Lo cristiano habría que ser humilde, habría que ser sencillo, habría que ser realista para decir esto es lo que soy. No es culpa mía, no es ningún delito. La naturaleza me ha hecho así como a ti te ha hecho diverso, de otra forma. Pero en definitiva somos producto de la misma naturaleza. Yo no sé por qué lo hacen, pero habría que preguntarle a ellos. ¿Por qué se encubre la pederastia? Que también preguntabas. Bueno, yo sé, y todos sabemos que ha habido época donde la Iglesia Católica trató de tapar todo esto. Aquello de que los trapos sucios se lavan dentro de la propia casa, de la propia cocina, pues eso ha funcionado hasta tal punto que, según mis noticias, el mismo Benedicto XVI, siendo cardenal, escribió una carta a todo el episcopado por mediación de Juan Pablo II, ¿verdad?, que fue el que le dio el aval, en la cual se pedía que todas estas cosas se guardaran, o en todo caso solamente se descubrieran ante el Vaticano, y eso bajo peligro de excomunión, o bajo una pena canónica muy seria, ¿no? Es decir, que hubo una época. Es curioso cómo después llegado, y bueno, pues ahí tenemos el caso de Maciel y todo ese asunto el fundador de los legionarios, bueno, todo eso que ha sido un grandísimo escándalo, donde él dijo que no podía, sabiéndolo, no podía hacer nada porque el tal Marcial era muy amigo de Juan Pablo II y que había hecho muchos favores a la Iglesia, que él no iba a hacer nada, no iba a poder, cuando todo el mundo ya en su esfera sabía lo que estaba ocurriendo. Y sin embargo, una vez llegado a las cátedras de Pedro o a la silla de Pedro, pues ha sacado eso de tolerancia cero. Bueno, pues mira, también hay que darle el beneficio de la conversión y el beneficio de tal, pero eso no quita de que la historia es la historia y hay que reconocer la historia. Hoy día se sigue manteniendo la postura de tolerancia cero
como decretó en la segunda fase, o se sigue manteniendo la carta primera, que se guardaran las cosas. Pues bueno, yo creo que habrá de todo, pero a mí me parece que ya el nivel de la sensibilidad de la Iglesia ha cambiado, o está cambiando, está cambiando en este tema. Y me temo que, no me temo, sino que yo espero que vaya creciendo y que aquí se llegue a un nivel de tolerancia como dentro de la sociedad civil, porque yo también en algún momento he dicho y escrito, y todos lo conocéis, que esto de la pederastia no es precisamente un vicio exclusivamente del clero católico, es por desgracia una situación, es un delito que existe dentro de la sociedad actual. Y entonces lo que es más escandaloso es que ocurra precisamente en una institución de la cual todos esperaríamos lo contrario, ¿verdad? En eso estoy de acuerdo. Bueno, ¿de qué manera la sociedad se está organizando y hay que luchar en contra de eso? Pues ahí nos tenéis a todos, a Iglesia de Base y a todos los cristianos, pues luchando a favor de que estas posturas en contra de la homosexualidad, pues todo eso se acabe. Y fíjate que ha tenido éxito porque vamos, Iglesia de Base, a los movimientos a los que yo pertenezco, desde las revistas en las que estamos trabajando y todo eso siempre hemos defendido, o hemos estado defendiendo los derechos de la persona humana por encima de su dimensión, dimensión sexual, o sea, de orientación sexual, aquello que decía antes Marciano de la persona sexuada o la persona tal. Entonces siempre lo hemos defendido así y hemos colaborado desde la praxis y teóricamente defendiendo todo esto, ¿no? Os leí antes un texto de Éxodo donde ahí se expresa abiertamente, ¿no? Y por aquí hay una persona, ahí está Benjamín, que ha sido una de las personas que ha estado con vosotros y que hemos estado siempre luchando y defendiendo estas cosas, ¿no? Sí, no sé, no entendí yo muy bien la última pregunta, si la Iglesia lleva, si están organizados o no sé, no acabé de entenderla, no sé, que me parece que por aquí decías... Yo creo que fui yo, Evaristo. Sí. Es decir, la Iglesia lo que hace es que no la Iglesia, sino los sectores conservadores, presionados por la Iglesia Católica Romana, se articulan, rearticulan y organizan para entrar en la esfera pública, se meten en lo jurídico, leyes, en los comités de bioética para ir en contra precisamente de los derechos humanos, tanto de los gays, o sea, transexuales, bisexuales, homosexuales y también contra las mujeres. Es decir, que hay que tener en cuenta no solo la jerarquía católica romana, sino la incidencia que hace también en políticas públicas y también de qué manera ellos se presionan a los grupos conservadores o neoconservadores que tienen un terrible integrismo sexual, que no hay que perder de vista no solo a la jerarquía, sino también a los movimientos civiles precisamente integristas, los fundamentalismos. Bueno, pues con eso es que es una lucha interna y externa, es decir, hay que unirse para digamos, desfundar o al menos desactivar este tipo de políticas que por desgracia nos están llevando donde nos están llevando, no solamente en este tema de la sexualidad, como por ejemplo, yo ayer decía, y es que a cualquiera se le cae el alma a los pies cuando oye, por ejemplo, del presidente del gobierno dice, reconozco que no he cumplido ninguna de las promesas que hice que llevaba en el proyecto de elecciones, reconozco, pero he hecho lo que tenía que hacer. Bueno, pues si reconoce que no ha cumplido ninguna, no sea santo de que va a venir ahora esta nueva reforma de una ley, por ejemplo, la ley del aborto, que se acaba de aprobar hace 2 años. Derechos sexuales y reproductivos se IDE, no del aborto. O de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, pues esa. No sabe uno por qué están obligados ahora a cumplir esa cuando están desobedeciendo todo aquello que está creando tanto problema en la calle. Bueno. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. ¿No? Allí hay una señora.
hipocresía es mala, por supuesto. Perdón, la hipocresía, le iba a llamar el fariseísmo, pero me parecía tomar mucha posición. La hipocresía no es buena. Y cuanto más debes dar tu ejemplo, pues como que es más apabullante y más te destroza. Entonces, cuando hablamos de ciertas posturas de la Iglesia y de la sociedad, estamos hablando de daño a las personas, pero que, aunque el daño sea grande siempre, y además cada persona perdóname la redundancia, lo personaliza, lo vive de una manera pues peculiar, hace más daño cuanto más autoridad tienes dentro de esta vida y de lo que se supone que es la otra, y sobre todo si crees, que cuando estás solamente aquí. Quiero decirte, no es lo mismo que el pederasta sea, y es la pederastia por supuesto, mala o denostable en toda esfera y en toda actuación, pero no es lo mismo que sea el pederasta, el señor que está al lado, que está impelido pues obligado por la ley natural, vaya, hablando en terminología, que aquel que además dicta y determina y dice por dónde va esa ley, interpreta por dónde va esa ley natural. No es lo mismo el pederasta que me coge en el colegio a un niño y le hace un daño tremendo, que el pederasta eclesiástico, el sacerdote, que además está condenándome no solamente en esta vida como delito, sino en la otra. Quiero decir que la Iglesia tendría que hacer una reflexión desde tantos puntos de vista y recordar que Cristo, y yo no sé, no tengo ninguna experiencia en interpretación de textos, ¿no? Admiro a los que la tenéis y me gustaría tenerla. Me hubiera hecho muchísimo bien tenerla hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en cuanto a la pederastia, dijo Jesús, algo tan bonito como aquello de ay de aquel que escandalizara a uno de esos pequeñuelos que vienen a mí. Y entonces, yo como persona me siento persona, como civil, como humana, vaya. Pero, ¿y como eclesiástico? ¿Cómo me siento? Y cuando Cristo va y Jesús va y pega de latigazos a los que están manchando la casa del Padre, pues sí, que los banqueros de Bankia y todos esos que nos están fastidiando a todos los bolsillos, jolín, qué fatal. Pero que me venga una jerarquía diciendo que hay que ser generoso y tener generosidad, cuando después resulta que soy el primero que se niega no solamente a pagar el IBI, todo lo que hay que pagar, sino a tener transparencia. No sé si me entendéis. Claro, esta es la cuestión. Entonces, caray, que quizá, y lo digo sinceramente, quizá hablo pues como un poco emocionada y dolida, porque en mi vida sí que ha estado, quizá lo está, cada vez menos, con ayuda de muchas personas de dentro de la Iglesia, afortunadamente también de las iglesias, que ayudan, pero que leñe, un poquito de reflexión, un poquito de caridad, que sería la palabra mágica, la caridad en el mensaje de Cristo, ¿no? La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese Cristo, que marca la diferencia. Y que de poco me vale a mí que cuando me muera, pues me vaya al cielo y entre por la puerta grande, que me va a venir muy bien, seguro que sí. Y de poco me vale a mí que dentro de 200 años o de 20 años diga, pedimos perdón por los homosexuales, los etcétera, mientras mi vida y la vida de aquellos a los que he amado, y quizá no he amado tanto como debía, porque no me dejaban o porque no podía, ha sido un infierno. Y yo he contribuido a ello, lo siento. Gracias. No, simplemente estar de acuerdo y acompañar a esta persona que tiene el valor de decir cómo y cuánto le han hecho sufrir, o le hemos hecho sufrir la sociedad, y esa distinción que hace entre el pederasta vicioso y el que es pederasta a la vez como educador, pues me parece que tiene la misión de educación. Evidentemente es algo que todo el mundo vemos, ¿no? Por eso cuando decía
que si bien eso de la pederastia no se puede tomar como digamos, un delito exclusivamente de la jerarquía católica, ¿verdad?, o de la Iglesia Católica, es evidente que por ser Iglesia Católica todos le estamos exigiendo ese plus que a lo mejor tampoco toleramos en ninguna otra institución. Entonces, totalmente de acuerdo, y lo sentimos, porque no tenemos más que una sola vida, y si esa vida no la vivimos con una cierta felicidad, ciertamente hemos perdido muchísimo. Vale. Yo no pretendo solo justificar nada de lo que aquí se ha dicho, todo lo contrario. Estoy a favor de todo o en contra de todo lo que se ha dicho de la institución, porque bien sé que es verdad. Pero yo también quería deciros que lo que es institucional suena mucho, lamentablemente, marca criterios, marca pautas, pero que dentro de la institución hay muchísima gente que ha sabido poner no solo humanidad, compasión y profecía en este mundo vuestro, yo soy heterosexual, padre de familia, sino que también ha sabido acompañar muy bien y sacar de pozos grandes a determinadas personas. Os digo un caso. Una persona amiga mía, agobiada por la situación, se enamora de una mujer, es mujer, y va un amigo y le dice: oye, estoy preocupada, tengo este problema, me he enamorado. Dice: qué bien. Dice: sí, pero es que me he enamorado de una mujer. Respuesta de esta persona eclesiástica: no, te has enamorado de una persona. Quiero decir, y me decía él así, ella, dice: pues encontré ahí una capacidad de comprensión, no solamente de comprensión, sino de decir, me ha liberado de un cierto peso que por criterio, por familia, por educación, por normas eclesiales. Quiero decir con esto, perdonad, a lo mejor el ejemplo es muy simple y muy tonto, pero que también hay mucha fuerza dentro de la Iglesia que no se ve, que no se oye porque no se publica, y que ahí tenéis al andar, por ejemplo, que hemos publicado montones de entrevistas con personas homosexuales, y que se está haciendo una buena labor también para liberar a la misma Iglesia de estos tremendos prejuicios y estas historias que aquí se han dicho, y que yo estoy en contra de ellas, por supuesto. Se liberen ellos solos. Ellos solos, que son los que están echando la mierda. Bien. Bien, vamos a ver. Son